mire, a 14 años de su implementación, el alcoholímetro sigue dando resultados excelentes. Vamos a verlo. En el marco de la conmemoración de las víctimas de accidentes de tránsito este 19 de noviembre en el país, el programa Conduce sin alcohol tan solo en la Ciudad de México, que se implementa desde el 2003, ha mostrado resultados significativos. Ha bajado muy considerablemente que la gente, las personas ya no manejan cuando toman, usan la herramienta que tienen a la mano y toman alternativas para ir a su casa, ir a donde tengan que ir. Y creemos que por ahí el 35% ya tenemos en reducción de accidentes bajo la ingesta de alcohol en accidentes automovilísticos. En lo que va del año con la aplicación del alcoholímetro, se han hecho más de 95,000 pruebas y en su aplicación hay cero tolerancia con el automovilista que no pase la prueba. Es un programa que se ha logrado blindar, en donde no hay corrupción, en donde aquí el que pasa al carril confinado se le hace la prueba y sale positivo, más de 0.40 del límite permitido, se va al torito, no importa quién sea. El año 2016 se fueron al torito cerca de 12,981 personas. En lo que llevamos este año estamos cerca de los 8,000, o sea, ha habido una reducción muy considerable. Por una parte está muy bien porque la realidad es que tenemos que ser responsables como jóvenes, ¿no? O sea, si tomas, la verdad es que no manejes, es la realidad de las cosas. De acuerdo con el INEGI, el Día Mundial en recuerdo de las víctimas de los accidentes de tráfico, que se celebra el tercer domingo de noviembre, es un recordatorio de que cada año se pierden aproximadamente 1.25 millones de vidas a consecuencia de los accidentes de tránsito en todo el mundo. Con imágenes de Jesús Arias e información de María José Valencia y Héctor Mendoza, 21 Noticias.